¿Alguna vez has sentido que tu hogar, ese lugar que debería ser tu refugio de paz, se ha convertido en un campo de batalla invisible donde la angustia, los conflictos y una extraña frieza espiritual han comenzado a robar la presencia de Dios, aunque antes sentías tan cerca? ¿Has notado que tus oraciones parecen rebotar contra el techo, que la lectura de la Biblia ya no trae el mismo fuego al corazón y que una atmósfera pesada se ha instalado en tu casa sin que puedas explicar exactamente cuándo o cómo comenzó todo? Esto no es casualidad, es un mensaje urgente del cielo. Si estás viendo este video en este momento, es porque el Espíritu Santo quiere advertirte sobre algo que la mayoría de cristianos ignoran. Existen demonios específicos que han sido asignados para atacar tu hogar y están operando en silencio, robando tu paz, contaminando tu fe y bloqueando las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu familia. Lo que nadie te ha enseñado es que hay 5 salmos específicos en la Biblia que funcionan como armas espirituales devastadoras contra estas fuerzas demoníacas. Estos no son salmos comunes para leer en silencio, sino decretos proféticos que, cuando son activados correctamente, desatan el poder sobrenatural del cielo para destruir toda obra de las tinieblas en tu territorio sagrado. Hoy Dios va a revelarte secretos bíblicos que han permanecido ocultos para muchos creyentes, pero que están a punto de cambiar completamente la atmósfera espiritual de tu hogar. Cuando descubras el poder del tercer salmo, entenderás por qué has estado luchando tanto tiempo sin victoria. Y cuando actives el 5.º salmo de la manera correcta, experimentarás una transformación tan radical que tu propia familia notará la diferencia inmediatamente. Este video es una intervención divina en tu vida. No llegaste aquí por accidente. Dios está a punto de equiparte con las armas espirituales más poderosas para reconquistar tu hogar y establecer su reino de paz, prosperidad y protección sobre tu familia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender en los próximos minutos puede ser la respuesta que llevas años esperando en oración. La casa, ese santuario sagrado donde cada rincón es un altar, no es simplemente un espacio físico construido con ladrillos y cemento, sino un territorio espiritual que refleja la condición profunda del alma de sus habitantes. En este lugar, donde el Espíritu de Dios desea morar y establecer su reino, se libra una batalla invisible pero intensa, una guerra espiritual que define el destino eterno de cada corazón que habita bajo ese techo. La Biblia nos recuerda con claridad meridiana en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es precisamente en el hogar donde estas fuerzas oscuras buscan establecer su dominio silencioso y devastador. El enemigo de nuestras almas, astuto y calculador, no necesita ser adorado directamente para obtener victoria sobre una familia. Él sabe que su estrategia más efectiva es simplemente lograr que dejes de adorar a Dios con la intensidad y frecuencia que tu fe requiere. Así, cuando la casa no está intencionadamente llena de la presencia viva y la palabra transformadora de Jesucristo, se convierte automáticamente en un terreno fértil para la tristeza inexplicable, la división familiar, la opresión espiritual y esa sensación de vacío que muchos cristianos experimentan sin comprender su origen. Cada ambiente de tu hogar siembra una semilla en el corazón de quienes lo habitan, y si no es la semilla de la fe genuina y la verdad bíblica proclamada con autoridad, será inevitablemente la semilla del miedo, la duda y la confusión que corroe lentamente el alma hasta dejarla árida y sin esperanza. Dios nos llama a ser guardianes vigilantes de nuestro hogar, a protegerlo
con la armadura completa de la fe y la proclamación constante y poderosa de su palabra. No somos víctimas pasivas en esta batalla espiritual, sino soldados equipados, con autoridad celestial para resistir, confrontar y vencer toda obra de las tinieblas que intente infiltrarse en nuestro territorio sagrado. El silencio prolongado en el hogar puede convertirse en un peligro oculto y mortal, pues permite que las voces susurrantes del enemigo se vuelvan más audibles y persuasivas, sembrando confusión mental, desánimo emocional y frialdad espiritual en los corazones más vulnerables de la familia. La palabra de Dios no fue diseñada para ser simplemente leída en silencio como un libro común, sino para ser proclamada con autoridad divina, como una espada de doble filo que corta las cadenas invisibles del mal y libera el poder transformador del cielo sobre la tierra. En Josué 1:8, el Señor nos exhorta con una promesa poderosa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta prosperidad espiritual, emocional y material que Dios promete no es casualidad, sino el resultado directo de mantener su palabra activa y viva en nuestro hogar. Tu corazón es un altar que debe arder constantemente con el fuego de la fe, y cuando ese fuego se apaga por negligencia o distracción, las tinieblas aprovechan para establecer su reino de confusión y derrota. La atmósfera espiritual de tu casa se transforma según las palabras que se pronuncian, los pensamientos que se alimentan y las prácticas espirituales que se cultivan o se abandonan. Cada habitación de tu hogar tiene una historia espiritual que contar, y esa historia está siendo escrita día a día por las decisiones que tomas, las conversaciones que permites, los contenidos que consumes y la presencia o ausencia de la oración fervorosa y la adoración genuina. El enemigo conoce perfectamente esta realidad espiritual y por eso trabaja incansablemente para contaminar la atmósfera de tu casa con sutileza, introduciendo elementos que parecen inofensivos, pero que gradualmente van apagando la sensibilidad espiritual de la familia. Cuando comprendes que tu hogar es un campo de batalla, donde se decide el destino eterno de tus seres queridos, entiendes la urgencia de tomar autoridad espiritual y declarar con fe inquebrantable que tu casa y tu familia servirán al Señor, como lo proclamó Josué con valentía profética en el capítulo 24, versículo 15 de su libro. La diferencia entre leer la Biblia y proclamar la palabra de Dios es la misma que existe entre contemplar una espada y empuñarla en batalla. Hebreos 4:12 nos revela una verdad que transforma vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra viva no se activa plenamente cuando permanece encerrada en las páginas de un libro o guardada silenciosamente en la mente, sino cuando es liberada con fe y autoridad a través de la voz ungida del creyente que comprende su poder sobrenatural. El acto de proclamar las Escrituras en voz alta no es simplemente una práctica religiosa tradicional, sino una estrategia de guerra espiritual que hace temblar los cimientos del infierno y establece el reino de los cielos en la tierra. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones del diablo en el desierto, no respondió con argumentos filosóficos ni con razonamientos humanos, sino que proclamó con autoridad divina: escrito está, seguido de la palabra exacta que destruía cada mentira del enemigo. Mateo 4:4 registra su primera respuesta: escrito está. No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observa que Jesús no dijo toda palabra que está escrita en la Biblia, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, enfatizando el poder dinámico y transformador de la palabra proclamada, hablada, declarada con fe viva y autoridad celestial. Tu boca ha sido diseñada por Dios para ser un instrumento de guerra espiritual, un canal a través del cual el poder del cielo se manifiesta en la tierra para destruir las obras del diablo y establecer la voluntad divina en tu hogar. El silencio, excesivo en el hogar cristiano, puede convertirse en una trampa mortal que muchos creyentes no reconocen hasta que es demasiado tarde. Cuando las voces de la fe, la adoración, la oración y la proclamación de las Escrituras se callan, automáticamente se amplifica el volumen de las voces del enemigo, pensamientos de duda, susurros de desánimo, acusaciones de culpabilidad, temores irracionales y confusión mental que gradualmente van eminando la fortaleza espiritual de la familia. Proverbios 18:21 nos advierte con solemnidad profética: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta verdad espiritual significa que cada palabra que pronuncias en tu hogar está sembrando vida o muerte, bendición o maldición, fe o temor en el corazón de quienes te escuchan, incluyendo tu propio espíritu, que se fortalece o se debilita según las palabras que salen de tu boca. La autoridad espiritual que Dios ha concedido a cada creyente no es un regalo decorativo para ser admirado, sino una herramienta poderosa para ser utilizada activamente en la proclamación de su palabra. Lucas 10:19. Registra las palabras de Jesús: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta potestad, esta autoridad divina, se activa y se manifiesta cuando proclamas con fe las promesas de Dios, cuando declaras su palabra sobre tu familia, cuando profetizas vida sobre tus hijos y cuando oras en voz alta con la convicción de que el cielo te escucha y responde. El enemigo tiembla ante una boca que se abre para proclamar las Escrituras con autoridad, porque sabe que cada palabra de Dios proclamada con fe es un decreto legal en el mundo espiritual que Él está obligado a obedecer. Cuando estableces el hábito sagrado de proclamar la palabra de Dios en tu hogar, no solo estás alimentando tu propia fe, sino que estás creando una atmósfera espiritual que protege, sana, libera y transforma a toda tu familia. Isaías 55:11 contiene una promesa que nunca falla. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra que sale de la boca de Dios a través de tu voz ungida por el Espíritu Santo no regresará vacía, sino que cumplirá exactamente el propósito para el cual fue enviada: sanar los corazones heridos, liberar las mentes cautivas, restaurar las relaciones quebrantadas y establecer el reino de paz y justicia en tu hogar. Pero para experimentar esta realidad sobrenatural, debes pasar de ser un lector silencioso de la Biblia a convertirte en un proclamador audaz de la palabra de Dios. El Salmo 91 no es simplemente un hermoso poema de consuelo para ser leído en momentos de tranquilidad, sino una poderosa declaración de guerra espiritual que establece un escudo invisible pero impenetrable alrededor de tu hogar cuando es proclamado con fe genuina y autoridad divina. Este salmo, conocido como el Salmo de Protección, contiene promesas que trascienden la comprensión humana y activan fuerzas celestiales que muchos creyentes nunca han experimentado, porque no han comprendido la diferencia entre leer estas
palabras y declararlas como decretos proféticos sobre su casa y su familia. Cuando el salmista escribió: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», no estaba describiendo una experiencia ocasional de visita a la presencia de Dios, sino un estilo de vida permanente de residencia espiritual en la protección divina más absoluta y completa. La palabra habitar en el texto original hebreo significa establecer residencia permanente, fijar domicilio, hacer de un lugar tu hogar definitivo e irrenunciable. Esto significa que la protección prometida en el Salmo 91 no está disponible para visitantes ocasionales de la presencia de Dios, sino para aquellos que han tomado la decisión radical de hacer del abrigo del Altísimo su dirección espiritual. Permanente, su refugio constante, su fortaleza inquebrantable en medio de todas las tormentas de la vida. Cuando proclamas este salmo sobre tu hogar, estás declarando que tu casa no es simplemente una construcción física ubicada en una dirección terrenal, sino una extensión del abrigo celestial, donde Dios mismo ha establecido su presencia protectora y su poder sobrenatural para guardar a todos los que allí moran bajo la cobertura de su amor infinito. El versículo 2 del Salmo 91 contiene una clave espiritual que muchos pasan por alto. «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Observa que el salmista no dice «pensaré» o «creeré», sino «diré», enfatizando la importancia crucial de transformar la fe interna en declaración verbal, de convertir la creencia silenciosa en proclamación audible que activa el poder sobrenatural de Dios. Cuando declaras en voz alta, «Jehová es mi esperanza y mi castillo», no estás simplemente expresando una opinión personal, sino que estás activando una realidad espiritual que convoca la intervención celestial y establece una barrera de protección divina que ninguna fuerza del mal puede penetrar. Tu voz ungida por el Espíritu Santo se convierte en el instrumento que Dios utiliza para manifestar su poder protector en el mundo físico. Las promesas contenidas en este salmo son tan extraordinarias que parecen demasiado buenas para ser verdad. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Versículos 10-11. Estas no son declaraciones poéticas exageradas, sino promesas literales de Dios que se activan cuando cumples las condiciones espirituales establecidas en los primeros versículos del Salmo. Cuando habitas verdaderamente al abrigo del Altísimo y proclamas con fe su palabra sobre tu hogar, Dios asigna ángeles específicos para guardar tu casa, tu familia y todos tus caminos. Estos seres celestiales, invisibles pero reales, establecen un cerco de protección sobrenatural que repele toda obra de las tinieblas y mantiene alejado todo mal que intente acercarse a tu territorio sagrado. La práctica diaria de proclamar el Salmo 91 en cada habitación de tu casa no es un ritual religioso vacío, sino una estrategia de guerra espiritual que cierra brechas por donde el enemigo podría infiltrarse y establece la autoridad del reino de Dios en cada rincón de tu hogar. Cuando caminas por tu casa declarando, 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, estás activando una protección sobrenatural que trasciende las leyes naturales y establece las leyes del reino celestial en tu territorio terrenal. Esta protección no es solo para ti, sino para toda tu familia, incluyendo a aquellos miembros que aún no han entregado completamente su corazón a Jesucristo. Porque la autoridad espiritual del cabeza de hogar que proclama la palabra de Dios, con fe genuina, crea una cobertura de gracia que alcanza a todos los que habitan bajo su techo. Pero esta protección extraordinaria requiere más que una lectura ocasional.
Demanda una proclamación constante, una declaración diaria, una confesión persistente que mantenga activo el escudo divino que Dios ha prometido a quienes verdaderamente habitan en su presencia. La armadura de Dios descrita en Efesios 6, 10, 18. No es una metáfora poética para ser admirada desde la distancia, sino un equipamiento espiritual real y poderoso que debe ser vestido diariamente por cada creyente que comprende la intensidad de la batalla espiritual que se libra en su hogar. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, no sugiere, sino que ordena con autoridad apostólica. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta no es una recomendación opcional para cristianos especialmente espirituales, sino un mandamiento divino para todo creyente que desea proteger su hogar de las estrategias sutiles pero devastadoras del enemigo de nuestras almas. Las acechanzas del diablo, mencionadas en este pasaje, se refieren a las trampas cuidadosamente planificadas, a las estrategias engañosas y a los ataques coordinados que Satanás diseña específicamente para cada familia, conociendo sus debilidades particulares, sus puntos vulnerables y sus áreas de mayor susceptibilidad espiritual. Estas acechanzas no siempre se manifiestan como ataques frontales y obvios, sino que frecuentemente se disfrazan como circunstancias aparentemente normales, el desánimo gradual que se instala sin razón aparente, los conflictos familiares que surgen por motivos insignificantes, la apatía espiritual que lentamente va apagando el fuego de la fe, los pensamientos negativos que se vuelven cada vez más frecuentes y persuasivos, y esa sensación inexplicable de que algo no está bien en el hogar, aunque externamente todo parezca normal. Cada pieza de la armadura espiritual tiene un propósito específico y una función vital en la protección del hogar cristiano. El cinto de la verdad no es simplemente conocer doctrina bíblica, sino vivir en honestidad absoluta, sin máscaras ni pretensiones, permitiendo que la verdad de Dios gobierne cada palabra, cada pensamiento y cada acción dentro del hogar. Las coraza de justicia protege el corazón, el centro emocional y espiritual de la familia, manteniéndolo puro y alineado con los estándares divinos, resistiendo toda contaminación moral que el enemigo intenta introducir a través de entretenimientos, conversaciones o influencias externas. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz establecen estabilidad espiritual en el hogar, creando una atmósfera de tranquilidad divina que resiste el caos, la confusión y los conflictos que el diablo siembra para destruir la armonía familiar. El escudo de la fe es quizás la pieza más crucial de toda la armadura, porque según Pablo, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Estos dardos de fuego son pensamientos destructivos, emociones tóxicas, tentaciones persistentes y ataques mentales que el enemigo lanza constantemente contra los miembros de la familia cristiana. Cuando proclamas la palabra de Dios sobre tu hogar con fe genuina, estás levantando este escudo invisible, pero impenetrable, que intercepta y neutraliza cada ataque espiritual antes de que pueda causar daño en los corazones de tus seres queridos. El capacete de la salvación protege la mente, el centro de procesamiento de pensamientos y decisiones, manteniéndola enfocada en las promesas de Dios y resistiendo las mentiras, dudas y confusiones que Satanás intenta sembrar para debilitar la fe familiar, la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, es el único elemento ofensivo en toda la armadura, y es precisamente esta arma la que debe ser empuñada con destreza y autoridad en la batalla espiritual por el hogar. Cuando proclamas las Escrituras en voz alta, cuando declaras las promesas divinas sobre tu familia, cuando reprende en el nombre de Jesucristo toda obra de las tinieblas que intente manifestarse en tu casa, estás utilizando la espada del Espíritu para atacar y destruir las fortalezas del enemigo. Esta espada no se desafila con el uso, sino que se vuelve más poderosa cada vez que es empuñada con fe, cortando las cadenas invisibles que atan a los miembros de la familia y liberando el poder transformador del cielo sobre la tierra. Pero vestir esta armadura no es un acto único que se realiza una sola vez, sino una disciplina espiritual diaria que requiere intencionalidad, perseverancia y una comprensión profunda de que la batalla por tu hogar nunca cesa y, por tanto, tu preparación espiritual tampoco debe cesar jamás. El espíritu de temor que se infiltra silenciosamente en los hogares cristianos es una de las armas más efectivas y devastadoras que el enemigo utiliza para paralizar la fe, contaminar la atmósfera espiritual y robar la paz que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo las palabras inmortales registradas en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no estaba ofreciendo un simple consuelo emocional, sino revelando una verdad espiritual fundamental que todo creyente debe comprender y aplicar con urgencia en su hogar. El miedo no proviene de Dios y, por tanto, no tiene autoridad legal para operar en la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. El miedo es un espíritu, no simplemente una emoción natural o una reacción psicológica comprensible ante las circunstancias adversas de la vida. Como espíritu, tiene personalidad, intención maliciosa y estrategias específicas para establecer su dominio en el corazón humano y, a través de él, contaminar toda la atmósfera del hogar. Este espíritu de temor se manifiesta de múltiples formas, como ansiedad constante por el futuro, como preocupación excesiva por la seguridad de los hijos, como pánico ante las dificultades económicas, como terror a la enfermedad o la muerte, como parálisis emocional ante las decisiones importantes, y como esa sensación opresiva de que algo terrible está a punto de suceder, aunque no haya evidencia real de peligro inminente. Cuando este espíritu logra establecerse en un hogar, gradualmente va robando la alegría, apagando la esperanza, debilitando la fe y creando una atmósfera de tensión y negatividad que afecta a todos los miembros de la familia. La naturaleza del espíritu que Dios sí nos ha dado es completamente opuesta al espíritu de cobardía que el enemigo intenta implantar en nuestros corazones. El espíritu de poder que proviene del Altísimo nos capacita para enfrentar con valentía sobrenatural cualquier desafío, cualquier amenaza, cualquier circunstancia adversa que la vida pueda presentar, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Este poder no es una fuerza humana limitada que se agota con el uso, sino el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el poder que creó los cielos y la tierra, el poder que sostiene el universo y que está disponible para todo creyente que lo reclama con fe genuina y lo activa a través de la proclamación audaz de la palabra de Dios. El espíritu de amor que Dios nos ha concedido expulsa completamente el temor, porque como declara 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado en amor.
Este amor divino no es un sentimiento romántico o una emoción fluctuante, sino el amor perfecto de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, creando una confianza absoluta en su carácter, en sus promesas y en su capacidad infinita para cuidar de nosotros y de nuestras familias en toda circunstancia. Cuando este amor perfecto llena tu corazón y se proclama sobre tu hogar, automáticamente desplaza y expulsa todo espíritu de temor, porque dos espíritus opuestos no pueden coexistir en el mismo territorio espiritual. El dominio propio que Dios nos ha dado es la capacidad sobrenatural de mantener el control emocional, mental y espiritual, aun en medio de las tormentas más intensas de la vida. Este dominio propio no es represión emocional o negación de la realidad, sino la habilidad divina de responder a las crisis desde la fe y no desde el temor, de tomar decisiones basadas en las promesas de Dios y no en las circunstancias aparentes, de mantener la paz interior aun cuando el mundo exterior parezca desmoronarse. Cuando proclamas 2 Timoteo 1:7 sobre tu hogar con autoridad espiritual, no estás simplemente repitiendo palabras bonitas, sino que estás activando el poder, el amor y el dominio propio que Dios ya ha depositado en tu espíritu, y estás recordando al enemigo que él no tiene autorización divina para operar en tu territorio con espíritus de cobardía, ansiedad o temor. Esta proclamación debe ser constante, diaria, persistente, porque la batalla contra el espíritu de temor nunca cesa. Pero la victoria ya está asegurada para aquellos que conocen su identidad en Cristo y ejercen la autoridad espiritual que les ha sido concedida. La autoridad espiritual que Jesucristo concedió a sus discípulos en Lucas 10:19 no fue un privilegio exclusivo para los apóstoles del primer siglo, sino una herencia permanente para todo creyente que comprende su identidad en Cristo y está dispuesto a ejercer el poder que le ha sido legalmente otorgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará», estaba estableciendo un decreto legal en el mundo espiritual que permanece vigente hasta el día de Midonesia. Hoy, una autorización celestial que permite a cada creyente ejercer dominio absoluto sobre todas las manifestaciones del mal que intenten infiltrarse en su hogar y contaminar la atmósfera espiritual de su familia. Esta potestad, esta autoridad divina, no es una sugerencia que Dios ofrece a quienes se sienten especialmente valientes, sino una entrega legal del cielo que viene acompañada de la responsabilidad ineludible de utilizarla para proteger el territorio sagrado que ha sido confiado a tu cuidado. Las serpientes y escorpiones mencionadas en este versículo no se refieren únicamente a reptiles físicos, sino que representan simbólicamente todas las influencias venenosas, engañosas, ocultas y perturbadoras que el enemigo utiliza para atacar la paz, la unidad, la fe y la prosperidad integral de las familias cristianas. Estas fuerzas malignas operan con astucia y sutileza, infiltrándose a través de pensamientos destructivos, emociones tóxicas, conflictos aparentemente insignificantes, desánimo gradual, apatía espiritual y esa sensación inexplicable de que algo no está bien en el hogar, aunque externamente todo parezca normal. El poder de hollar estas fuerzas del mal significa ejercer dominio completo sobre ellas, pisotearlas con autoridad divina, neutralizar completamente su capacidad de causar daño y establecer el reino de Dios en cada área donde anteriormente operaban las tinieblas. Esta autoridad no se activa automáticamente por el simple hecho de ser cristiano, sino que debe ser ejercida conscientemente, intencionalmente,
con fe genuina y con la proclamación audaz de la palabra de Dios que respalda y valida cada decreto espiritual que pronuncias sobre tu hogar. Cuando declaras en el nombre de Jesucristo que ninguna serpiente espiritual puede operar en tu casa, que ningún escorpión emocional puede picar a los miembros de tu familia, que ninguna fuerza del enemigo tiene autorización para establecer su reino en tu territorio sagrado, estás ejerciendo la autoridad legal que Cristo te ha concedido y estás activando el poder sobrenatural del cielo para manifestarse en la tierra. La promesa «nada os dañará» que acompaña esta autoridad espiritual no es una garantía de que nunca enfrentarás desafíos, pruebas o dificultades en la vida, sino la seguridad absoluta de que ninguna fuerza del mal podrá causarte daño permanente o destruir el propósito eterno que Dios tiene para tu vida y tu familia. Esta protección sobrenatural se activa cuando caminas en obediencia a la palabra de Dios, cuando mantienes tu corazón puro y alineado con su voluntad, cuando proclamas constantemente sus promesas sobre tu hogar y cuando ejerces con valentía la autoridad espiritual que te ha sido concedida. El enemigo conoce perfectamente esta autoridad que posees y por eso trabaja incansablemente para mantenerte en la ignorancia de tu verdadera identidad en Cristo, o para intimidarte y hacerte creer que eres demasiado débil, demasiado imperfecto o demasiado insignificante para ejercer poder espiritual real. Cuando comprendes que la autoridad espiritual no depende de tu perfección personal, sino de la perfección de Cristo que vive en ti, cuando entiendes que no necesitas sentirte poderoso para ejercer poder divino, cuando reconoces que tu voz ungida por el Espíritu Santo es un instrumento que Dios utiliza para manifestar su reino en la tierra, entonces comienzas a caminar en la plenitud de la herencia que te pertenece como hijo del Rey Celestial. Esta autoridad debe ser ejercida diariamente en tu hogar, declarando protección sobre cada miembro de la familia antes de que salgan de casa, proclamando paz sobre cada habitación antes de dormir, reprendiendo en el nombre de Jesús toda manifestación de discord, enfermedad, escasez o confusión que intente establecerse en tu territorio y bendiciendo constantemente a tu familia con las promesas específicas que Dios ha establecido en su palabra para aquellos que le aman y le obedecen. Pero esta autoridad extraordinaria viene acompañada de una responsabilidad igualmente extraordinaria, la de mantener tu corazón limpio, tu fe activa y tu obediencia constante. Porque el poder de Dios fluye a través de vasos limpios y corazones rendidos completamente a su señorío. La promesa contenida en Isaías 54:17 es uno de los decretos más poderosos y absolutos que Dios ha establecido en favor de sus hijos. Una declaración legal en el mundo espiritual que anula completamente el poder de cualquier arma forjada. Contra los siervos del Altísimo y sus hogares, ninguna arma forjada contra ti, PR, prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta no es una esperanza piadosa o un deseo optimista, sino un decreto irrevocable del Dios Todopoderoso, que trasciende las leyes naturales y establece una protección sobrenatural que ninguna fuerza del mal puede penetrar o anular cuando es activada por la fe genuina y la proclamación constante de la palabra divina. Las armas forjadas mencionadas en este versículo no se limitan únicamente a instrumentos físicos de destrucción, sino que incluyen toda estrategia, todo plan, todo ataque coordinado que el enemigo diseña específicamente contra tu familia, tu hogar, tu prosperidad, tu salud, tu paz y tu destino eterno. Estas armas pueden manifestarse como enfermedades inexplicables que atacan a los miembros de la familia, como crisis económicas que surgen sin razón aparente,
como conflictos familiares que se intensifican sin causa justificada, como accidentes que parecen perseguir a tu linaje, como depresión y desánimo que se instalan gradualmente en el hogar, como adicciones que esclavizan a tus seres queridos, o como cualquier otra manifestación del mal que tenga como objetivo destruir la unidad, la fe, la prosperidad y el propósito divino de tu familia. El verbo prosperar en el texto original hebreo significa tener éxito, lograr su objetivo, cumplir su propósito destructivo, alcanzar la meta para la cual fue diseñada. Cuando Dios declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, está estableciendo una barrera legal en el mundo espiritual que impide que cualquier ataque del enemigo logre su objetivo final de destruirte a ti o a tu familia. Esto no significa que nunca serás atacado o que nunca enfrentarás desafíos, sino que ningún ataque logrará destruirte permanentemente. Ninguna crisis podrá aniquilar tu destino eterno. Ninguna enfermedad podrá cortar prematuramente el propósito que Dios tiene para tu vida. Y ninguna estrategia del infierno podrá impedir que cumplas la misión divina para la cual fuiste creado y llamado. La segunda parte de esta promesa extraordinaria requiere una respuesta activa de tu en parte. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto significa que no basta con creer pasivamente que las armas no prosperarán, sino que debes responder activamente en el mundo espiritual, condenando y anulando toda palabra de maldición, toda profecía negativa, todo decreto de derrota que haya sido pronunciado contra tu vida o tu familia. Estas lenguas que se levantan en juicio pueden ser palabras de brujería y hechicería dirigidas contra tu hogar. Pueden ser maldiciones generacionales que han operado en tu linaje durante décadas. Pueden ser palabras de desánimo y derrota, pronunciadas por personas cercanas que no comprenden el propósito de Dios para tu vida. O pueden ser incluso tus propias palabras negativas que has hablado contra ti mismo en momentos de desaliento y frustración. Condenar estas lenguas significa declararlas nulas, sin efecto, sin poder, sin autoridad para operar en tu vida o en tu familia. Significa proclamar con autoridad divina que toda palabra que no esté alineada con los propósitos de Dios para tu vida es cancelada, anulada, revocada en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta es tu herencia como siervo del Señor, no un privilegio que debes ganar a través de obras meritorias, sino un derecho legal que ya te pertenece por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esta herencia extraordinaria debe ser reclamada activamente, proclamada constantemente, activada diariamente, a través de la declaración audaz de la palabra de Dios sobre tu hogar y tu familia. Cuando comprendes que tienes autoridad legal para anular toda obra de las tinieblas dirigida contra tu territorio sagrado, cuando ejerces esta autoridad con fe inquebrantable y proclamación persistente, entonces comienzas a experimentar la realidad sobrenatural de vivir bajo la protección absoluta de el Dios Todopoderoso, donde ninguna arma del enemigo puede prosperar y donde tu salvación, tu liberación, tu victoria proviene directamente del trono celestial. El mandamiento divino, registrado en Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. No fue dado únicamente para los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que contiene un principio espiritual eterno que debe ser aplicado con urgencia y diligencia en cada hogar cristiano que desea mantener la presencia viva de Dios y resistir efectivamente los ataques sutiles pero devastadores del enemigo. Tu hogar es un altar espiritual, un lugar sagrado donde el fuego de la presencia divina debe arder continuamente, alimentado por la oración fervorosa, la adoración genuina,
la proclamación constante de la palabra de Dios y la obediencia radical a los mandamientos celestiales. Cuando este fuego espiritual se apaga por negligencia, distracción o compromiso con el mundo, automáticamente se crea un vacío espiritual que las tinieblas aprovechan para establecer su reino de confusión, división, desánimo y derrota. El fuego espiritual en el altar del hogar no se mantiene encendido por casualidad o por buenas intenciones, sino que requiere combustible constante, atención diligente y un compromiso inquebrantable de alimentarlo diariamente con los elementos que Dios ha establecido para mantener viva su presencia. Este fuego se alimenta de la palabra de Dios leída, meditada y proclamada con fe. Se fortalece con la oración persistente, que no se limita a peticiones ocasionales, sino que incluye adoración, intercesión, guerra espiritual y comunión íntima con el Espíritu Santo. Se aviva con la alabanza y la adoración que reconocen la grandeza, la fidelidad y el amor infinito de Jesucristo. Se intensifica con la obediencia radical que no negocia con el pecado ni hace concesiones con las demandas del mundo. Y se perpetúa con la vigilancia constante que protege el hogar de toda influencia que pueda contaminar la atmósfera espiritual o apagar la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Cuando el fuego espiritual arde continuamente en el altar del hogar, crea una atmósfera sobrenatural que transforma radicalmente la vida de todos los que habitan bajo ese techo. Los miembros de la familia experimentan una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias externas, una esperanza que permanece firme aún en medio de las tormentas más intensas, una fe que se fortalece con cada desafío y una sensibilidad espiritual que les permite discernir la voz de Dios y resistir las tentaciones del enemigo. Este fuego divino actúa como una barrera protectora que repele automáticamente toda influencia maligna que intente infiltrarse en el hogar. Purifica la atmósfera espiritual de toda contaminación, sana las heridas emocionales y restaura las relaciones quebrantadas, y atrae la bendición, la prosperidad y el favor sobrenatural de Dios sobre toda la familia. Las prácticas esenciales para mantener este fuego espiritual encendido incluyen el establecimiento de horarios regulares y no negociables para la oración familiar, donde todos los miembros del hogar se reúnen para buscar juntos el rostro de Dios, interceder unos por otros y proclamar las promesas divinas sobre su familia. La lectura diaria de la Biblia no debe ser un ejercicio religioso rutinario, sino un encuentro vivo con la palabra viva de Dios, donde cada miembro de la familia recibe revelación personal, dirección específica y fortaleza espiritual para enfrentar los desafíos del día. La adoración en el hogar, expresada a través de cánticos espirituales, música ungida y expresiones espontáneas de amor hacia Dios, crea una atmósfera celestial que desplaza toda negatividad y establece el reino de los cielos en la tierra. La vigilancia espiritual sobre lo que entra en el hogar es crucial para mantener el fuego divino encendido y puro. Esto incluye discernimiento sobre los programas de televisión que se ven, la música que se escucha, los libros que se leen, las conversaciones que se permiten, las amistades que se cultivan y las actividades que se realizan dentro del hogar. Todo lo que no edifica la fe, no glorifica a Dios o no contribuye al crecimiento espiritual de la familia, debe ser eliminado sin compromiso, porque incluso las influencias aparentemente inofensivas pueden gradualmente contaminar la atmósfera espiritual y apagar la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Cuando mantienes el fuego espiritual ardiendo continuamente en el altar de tu hogar,
no solo estás protegiendo a tu familia de los ataques del enemigo, sino que estás creando un legado espiritual que impactará a las generaciones futuras y establecerá un testimonio poderoso del reino de Dios en tu comunidad. Pero mantener este fuego requiere disciplina, sacrificio y una determinación inquebrantable de no permitir que nada ni nadie apague la presencia viva de Dios en tu hogar. El silencio ante la manifestación del mal en el hogar es una de las estrategias más sutiles pero efectivas que el enemigo utiliza para establecer su dominio sobre las familias cristianas, aprovechando la pasividad espiritual y la falta de comprensión sobre la autoridad que Dios ha concedido a cada creyente para confrontar y vencer toda obra de las tinieblas. Cuando Jesús enfrentó la tempestad que amenazaba con hundir la barca donde viajaba con sus discípulos, no respondió con oración silenciosa ni con resignación piadosa, sino que se levantó con autoridad divina y reprendió directamente las fuerzas naturales descontroladas, declarando con poder sobrenatural: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Esta acción del Maestro no fue un evento aislado sin relevancia para los creyentes contemporáneos, sino un modelo perfecto de cómo debemos responder ante las tempestades espirituales que el enemigo desata contra nuestros hogares para sembrar caos, confusión, división y derrota. Satanás teme profundamente a una boca que se abre para proclamar las Escrituras con autoridad divina, porque comprende que cada palabra de Dios, pronunciada con fe genuina, es un decreto legal en el mundo espiritual que Él está obligado a obedecer, independientemente de su voluntad o de sus planes maliciosos. El silencio del creyente ante la opresión espiritual, ante los ataques contra la familia, ante las manifestaciones de enfermedad, escasez, división o desánimo, es interpretado por las fuerzas demoníacas como una autorización tácita para continuar operando sin resistencia. Por el contrario, cuando utilizas tu voz ungida por el Espíritu Santo para reprehender en el nombre de Jesucristo toda obra del mal que intente manifestarse en tu hogar, estás ejerciendo la misma autoridad que Cristo demostró en la tempestad, activando el poder sobrenatural del cielo para establecer paz, orden y bendición donde anteriormente operaba el caos y la destrucción. Las tempestades espirituales que atacan los hogares cristianos se manifiestan de múltiples formas. Conflictos familiares que surgen sin razón aparente y se intensifican hasta amenazar la unidad del hogar. Enfermedades que atacan repetidamente a los miembros de la familia. Crisis económicas que parecen perseguir el linaje generación tras generación. Depresión y desánimo que se instalan gradualmente en la atmósfera del hogar. Adicciones que esclavizan a los seres queridos. Accidentes que ocurren con frecuencia sospechosa y esa sensación opresiva de que algo no está bien, aunque externamente todo parezca normal. Estas tempestades no son coincidencias desafortunadas, ni pruebas que Dios envía para fortalecer la fe, sino ataques coordinados del enemigo que pueden y deben ser reprendidos con la autoridad espiritual que Cristo ha concedido a todo creyente, que comprende su identidad como hijo del Rey Celestial, la acción preventiva de proclamar paz antes de que la tempestad llegue y declarar protección antes de que el ataque se concrete es una estrategia de guerra espiritual que pocos cristianos practican, pero que produce resultados extraordinarios. Cuando estableces el hábito sagrado de caminar por tu hogar cada mañana, declarando paz sobre cada habitación, proclamando protección sobre cada miembro de la familia, reprendiendo preventivamente toda obra de las tinieblas que intente manifestarse durante el día, y bendiciendo tu casa con las promesas específicas de la palabra de Dios,
Estás creando una barrera espiritual que impide que muchos ataques del enemigo se materialicen. Esta práctica no es superstición religiosa, sino guerra espiritual inteligente, basada en el principio bíblico de que mejor es prevenir que lamentar, y en la comprensión de que tenemos autoridad para cerrar puertas espirituales antes de que el enemigo las abra. El ejemplo de Jesús, reprendiendo la tempestad, nos enseña que no debemos esperar hasta que la crisis alcance su punto máximo para tomar autoridad espiritual, sino que debemos actuar inmediatamente cuando percibimos las primeras señales de que algo no está bien en la atmósfera de nuestro hogar. Cuando sientes tensión inexplicable en el ambiente familiar, cuando notas que los conflictos se están volviendo más frecuentes o intensos, cuando observas que la alegría y la paz están siendo gradualmente reemplazadas por irritabilidad y desánimo, cuando percibes que la sensibilidad espiritual de la familia está disminuyendo, es el momento preciso para levantarte con autoridad divina y declarar en voz alta: en el nombre de Jesucristo, reprendo toda obra de las tinieblas que está operando en este hogar. Declaro paz, declaro armonía, declaro la presencia viva de Dios en cada rincón de esta casa. Esta no es una fórmula mágica, sino una aplicación práctica de la autoridad espiritual que Cristo te ha concedido. Y cuando la ejerces con fe genuina y proclamación persistente, experimentas la misma realidad sobrenatural que los discípulos presenciaron cuando la tempestad obedeció inmediatamente la voz de su maestro. La historia de Acán, registrada en Josué 7, contiene una lección espiritual de importancia crítica para todo hogar cristiano que desea experimentar la bendición completa de Dios y mantenerse libre de la contaminación espiritual que puede abrir puertas para la operación del enemigo. Cuando Acán tomó del anatema de Jericó y escondió objetos malditos en su tienda, no solo trajo maldición sobre su propia familia, sino que contaminó espiritualmente a todo el pueblo de Israel, causando una derrota humillante en Jai que no podía ser explicada por razones militares o estratégicas. Esta narrativa bíblica revela una verdad espiritual que muchos creyentes contemporáneos ignoran o minimizan. Los objetos físicos pueden portar contaminación espiritual, y cuando estos elementos malditos permanecen en el hogar, crean una contradicción peligrosa entre las palabras de fe que proclamamos y la realidad espiritual que permitimos en nuestro territorio sagrado. La coherencia entre la palabra proclamada y el ambiente físico del hogar es fundamental para mantener la protección divina y experimentar la plenitud de las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. No es suficiente declarar las Escrituras con autoridad si simultáneamente permitimos que objetos, libros, música, decoraciones o recuerdos con trasfondos espirituales impuros permanezcan en nuestro hogar, porque estos elementos actúan como antenas espirituales que atraen y facilitan la operación de fuerzas demoníacas. Muchas familias cristianas experimentan ataques espirituales persistentes, opresión inexplicable, conflictos recurrentes y bloqueos en sus bendiciones, precisamente porque han permitido que objetos contaminados espiritualmente permanezcan en su hogar, creando brechas legales que el enemigo aprovecha para establecer su influencia destructiva. El discernimiento espiritual para identificar objetos que no edifican la fe o que tienen orígenes espiritualmente impuros es un don que debe ser cultivado a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la sensibilidad al Espíritu Santo. Estos objetos pueden incluir regalos recibidos de personas involucradas en ocultismo, brujería o religiones paganas, libros que promueven filosofías contrarias a la verdad bíblica, música que exalta la rebelión, la inmoralidad o la violencia,
Decoraciones con símbolos ocultistas o religiosos no cristianos, recuerdos de lugares donde se practicaban rituales paganos, objetos de arte que representan deidades falsas o escenas de violencia extrema, y cualquier elemento que, al ser observado o tocado, produzca inquietud espiritual, pensamientos negativos o sensaciones de opresión en el corazón del sé reyente, sensible a las cosas de Dios. La remoción de estos objetos contaminados debe ser realizada con oración, con autoridad espiritual y con la comprensión de que no estamos simplemente reorganizando la decoración del hogar, sino que estamos cerrando puertas espirituales que han permitido la infiltración del enemigo en nuestro territorio sagrado. Algunos objetos deben ser destruidos completamente, especialmente aquellos que han sido utilizados en prácticas ocultistas o que representan deidades paganas. Otros pueden ser donados o vendidos si no tienen connotaciones espirituales negativas, pero simplemente no contribuyen a crear una atmósfera que glorifique a Dios. Y algunos pueden ser transformados o redimidos a través de la oración y la consagración, si tienen valor sentimental, pero han estado asociados con experiencias espiritualmente negativas. La consagración del hogar, después de la limpieza espiritual, es un paso crucial que muchos creyentes omiten, perdiendo así la oportunidad de establecer una protección divina completa sobre su territorio. Esta consagración implica caminar por cada habitación de la casa, declarando que ese espacio pertenece a Jesucristo, proclamando las promesas específicas de protección y bendición contenidas en las Escrituras, ungiendo con aceite los marcos de las puertas y ventanas como símbolo de separación para Dios, orando por cada miembro de la familia que utiliza esa habitación, y estableciendo propósitos espirituales específicos para cada área del hogar. La sala debe ser consagrada como lugar de comunión familiar y adoración a Dios. La cocina como espacio donde se preparan alimentos con gratitud y se comparte la provisión divina. Los dormitorios como lugares de descanso bajo la protección celestial y de intimidad matrimonial bendecida por Dios, y cada rincón de la casa como territorio donde el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Cuando realizas esta limpieza y consagración con fe genuina, autoridad espiritual y obediencia radical a la palabra de Dios, experimentas una transformación sobrenatural en la atmósfera de tu hogar que se manifiesta como mayor paz, armonía familiar, prosperidad, salud, protección divina y una sensibilidad espiritual renovada que permite a toda la familia crecer en intimidad con Jesucristo y cumplir el propósito eterno para el cual fueron creados y llamados. Ahora que conoces estos 5 salmos que destruyen todos los demonios de tu casa, quiero que entiendas algo fundamental. El conocimiento sin acción es estéril. Estos salmos no son fórmulas mágicas que funcionan por sí solas, sino armas espirituales que deben ser empuñadas con fe, autoridad y proclamación constante. Tu hogar está a punto de experimentar una transformación sobrenatural, pero depende de tu obediencia y tu persistencia en aplicar lo que acabas de aprender. Cada demonio que ha estado operando en silencio en tu territorio sagrado está temblando en este momento, porque sabe que ya no eres el mismo creyente pasivo de antes. Ahora eres un guerrero espiritual, equipado con las armas más poderosas del arsenal celestial. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos 5 salmos sintió tu espíritu que necesita activar con mayor urgencia en tu hogar? ¿Fue el Salmo 91, de protección, el pasaje de Efesios sobre la armadura, o tal vez el versículo de Don Timoteo contra el espíritu de temor? Tu testimonio puede ser la confirmación que otro hermano necesita para tomar autoridad sobre su propia casa.
Si este mensaje tocó tu corazón y sabes que Dios te está llamando a una nueva dimensión de autoridad espiritual en tu hogar, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser aún más impactante. Voy a revelarte los 3 errores más peligrosos que cometen los cristianos al orar por sus familias, errores que están bloqueando sus bendiciones y abriendo puertas para que el enemigo ataque a sus seres queridos. No permitas que el enemigo robe ni un día más de paz de tu hogar. La victoria ya es tuya en el nombre de Jesucristo. Ahora ve y activa estos salmos con la autoridad que Dios te ha dado. Tu familia te lo agradecerá por toda la eternidad.